Buenas para... tardes. ¿Qué tal? Acá trabajando, así que un ratito tengo y sigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Sandra? Bueno, bien, igual recuerden, la clase queda grabada, así que ustedes después pueden mirar tranquilos. Sandra, Gracias. antes de comenzar con la clase, le consultaba recién también a Julieta, su compañera que está conectada, si tienen alguna duda, alguna consulta relacionado con eso, con los contenidos de la unidad uno, 2 y 3 hablábamos. Había estado mirando, pero bueno, ahí faltaba un poco de lectura también. Pero bueno, ahí estamos en carrera. Bueno, Gracias. bien, bien. Ah, usted está en aula. Allá veo su fondo. Sí, sí, estoy en una escuela rural, entonces ahora tenía que viajar, así que bueno, me contaba un ratito y después, bueno. Ahí se le cortó justo, pero perfecto, Sandra. Gracias entonces por conectarse. Gracias también, Julieta. Y bueno, y justo le decía a Julieta que iniciaríamos con la protección de los ejes conceptuales, porque estamos en hora y así respetamos también a ustedes que se conectaron a horario, ¿les parece? Acá hay algo importante, hay muchas cuestiones importantes relacionadas con lo que es la materia de legislación, relacionadas con las actividades turísticas. Algo que es importante que ustedes tengan presente es cuando, no sé si se acuerdan, cuando ya empezaban ustedes el cursado en introducción al turismo y ustedes tenían que tomar de distintas disciplinas para intentar conceptualizar o dar lo más acabado posible esa definición de turismo. Entonces decíamos, turismo como fenómeno social complejo va a tomar y se va a nutrir de distintas disciplinas para poder llegar a una conceptualización genérica o lo más general posible. Pero a su vez, dependiendo de dónde ustedes estudian, por ejemplo, Sandra en su caso, desde la historia, desde la geografía, si usted, por ejemplo, Julieta, trabaja de la parte económica, cada disciplina le va a dar su orientación y su impronta. Entonces, la actividad turística, así como ustedes ya estudiaron en todas las otras unidades curriculares, recuerden que tiene la particularidad de que es multidisciplinaria. Entonces, al recibir la, la incidencia de distintas disciplinas, a su vez, para que la actividad turística se desarrolle, tiene que desarrollar un conjunto de actividades. Por eso en el material, fíjense que se parte en la unidad número 2, cuando intentamos vincular lo que es el derecho con el turismo, y decíamos, bueno, perfecto, ¿de qué forma vamos a relacionar? Existen cientos de formas de relacionar. ¿Por qué? Porque partimos del concepto de turismo. Ustedes recuerden que el turismo es todo este fenómeno social complejo y es el desplazamiento que realiza un grupo de personas fuera de su lugar de residencia habitual hacia otro, que va a ser ese núcleo receptor, y a partir de ahí va a comenzar a utilizar diferentes servicios. ¿Qué tipo de servicios va a hacer uso? Va a hacer uso del transporte, va a estar atravesado por las políticas migratorias del país que visita, por las medidas sanitarias que requiere determinado país. A su vez, el día de mañana ustedes tienen una empresa relacionada con el transporte, con agencia de viajes, con hotelería, con la prestación de servicio que sea, van a tener que llevar adelante cuál es el marco regulatorio que justamente regula la actividad turística que ustedes llevan adelante. Y entender que en todo proceso donde hay interacción entre el derecho y el turismo, nosotros vamos a tener tanto el ámbito privado, que son ustedes, entre partes, y vamos a tener el ámbito público, que son ustedes con el Estado. El Estado, dentro de lo que es la organización de la actividad turística, vamos a encontrar distintos organismos, que es lo que finaliza, si ya han leído, van a encontrar en la unidad número 3. ¿Cuáles son esos organismos que regulan o intentan de alguna manera regular esta actividad turística? Entonces, inicialmente es importante entender esto, que no hay un derecho turístico como tal, sino que existen diferentes ramas del derecho que van a contribuir en la conformación del derecho turístico. Entonces, esta materia no intenta para nada ser abarcativa y exhaustiva en relación a todos los contenidos, porque el día de mañana, dependiendo el ámbito en el que ustedes vayan a desarrollarse, ustedes van a tener que investigar cuál es el organismo de aplicación y el marco normativo que regula esa actividad.
Ustedes fíjense que inicialmente desde la década del 70 nosotros tenemos la ley 19.929, que es la Ley Nacional de Hotelería. Con su decreto reglamentario establece una serie de categorías, hotel, los moteles, las hosterías, una clasificación, una serie de requisitos para integrar y formar parte del Registro Nacional Hotelero. Pero si el día de mañana ustedes van a trabajar en determinada provincia argentina o se van a ir a trabajar a otro país o van a trabajar alguna de las modalidades de alojamientos emergentes, como por ejemplo glamping o los alojamientos en el medio de la montaña, los Sky Lodge, entonces vamos a tener que investigar cuál es el marco normativo que regula a esa actividad turística en esa provincia, en esa localidad. Por eso ustedes fíjense que en el material que vamos a recuperar de la unidad número 2, cuando hablamos de la pirámide de Kelsen, esta pirámide que establece cuál es la jerarquía de leyes. Es decir, si nosotros sabemos que existe una ley nacional, tenemos que salir a investigar, bueno, cuáles son las leyes provinciales, cuál es el marco normativo municipal, y entender que además el marco normativo es igual que la actividad turística, es dinámica. Por lo tanto, las normativas se van actualizando. O sea, eso hace mucho más importante la tarea de ustedes el día de mañana como profesionales, ya sea que trabajen en el sector público o en el sector privado, de que ustedes no pueden desconocer el marco normativo. Tampoco podemos aprendernos todo el marco normativo. Sí tenemos que saber que una vez que vamos a emprender una actividad turística, tenemos que investigar cuál es el marco normativo que regula esa actividad turística, ¿sí? Pues acuérdense que también estar dentro del marco normativo con la actividad que ustedes realicen, independientemente de la que sea, del sistema turístico, estar reglamentado y cumplir con el marco normativo también es un indicador de calidad. Si nosotros estamos dentro del marco normativo y vamos adelante una actividad respetando lo que establece cada ley, cada municipio, cada provincia, también es un indicador de calidad de la prestación del servicio de ustedes. Y por otro lado, tenemos, por un lado, entender la complejidad de este marco normativo y cómo todas las ramas del derecho se relacionan con la actividad turística. Y por otro lado, entender que este marco normativo es dinámico. Y al ser dinámico, esto ustedes lo habrán visto o si siguen en las noticias. Por ejemplo, entre el año pasado y este año hubieron muchas leyes que fueron derogadas, otras leyes que fueron modificadas a través de, del último decreto de necesidad-urgencia. Es decir, entonces son cuestiones que tengo que investigar, tengo que actualizarme y tengo que estar siempre pendiente en relación a esto. Por ejemplo, actualmente la Ley Nacional de Agencias de Viajes, tal cual la conocíamos históricamente, no está actualmente en vigencia, la 18828. Pero el día de mañana, ustedes de acá a un par de años se reciben, van a colocar una agencia de viajes de turismo estudiantil, sí tienen que saber que la Ley Nacional de Turismo Estudiantil, que sí la vamos a estudiar en las unidades siguientes, está vigente y forma parte del marco normativo que ustedes como profesionales de la actividad tienen que desarrollar, ¿sí? Bueno, me parecía importante hacer esta aclaración como para entender, porque si bien por ahí comentamos, charlamos, se proponen estos foros en cada una de las unidades para intentar relacionar la actividad turística con otras ramas del derecho, tiene que ver con esto, entender la complejidad que tiene la actividad turística, por lo tanto está atravesada por diferentes ramas relacionadas con el derecho, y que ustedes y que nosotros nadie puede no desconocer y no cumplir, porque hecha la ley se tiene que cumplir, no puedo decir, ay no conocía la ley, ¿sí? Y por otro lado, entender este aspecto de que las leyes son dinámicas y que tenemos que estar actualizados en relación al marco normativo que regula la actividad, ¿sí? No sé si con esto les queda alguna duda o puedo empezar a proyectar algunos de los ejes conceptuales. Julieta, Sandra, ¿se entendió de dónde partimos con el desarrollo de estos ejes conceptuales, pero de toda la materia en realidad, ¿no? Sí, está bien, gracias. Bien, gracias Sandra. Julieta también, ¿todo bien? Bien, perfecto. Voy a comenzar a compartir pantalla, así que ahí les voy a mostrar la diapositiva. Igual cualquier cosa ustedes me interrumpen, van comentando o bueno, dejan sus preguntas y vemos al finalizar el desarrollo. Bien.
Ustedes deberían estar viendo en este momento la diapositiva. ¿Se ve bien? ¿Está Sandra o alguien que me pueda decir si se ve bien? Sí, se ve. Perfecto, perfecto. Justo iba a dejar de compartir porque pensaba que no. Bien, gracias, muy amable. Bueno, acá tenemos los 3 ejes conceptuales de la unidad 1, 2 y 3. Ustedes van a leer la unidad número 1 que habla sobre la aproximación a la ciencia del derecho. Eso es básicamente para lo más importante a rescatar de la unidad número 1, también para rescatar para el examen y demás, es el concepto de derecho, el concepto de ley y entender que existe y está atravesado el derecho y la ley tanto para las personas físicas como para las personas ideales, que son las personas jurídicas, que hablamos de las organizaciones y de las empresas. A partir de la unidad número 2 ya empezamos a vincular el derecho con la actividad turística y en la unidad número 3 hablamos de todos estos organismos que regulan el marco normativo de la actividad turística. En relación a esto, es importante primero centrarnos en que el derecho es el conjunto de normas que regulan toda convivencia. Por lo tanto, nuestra vida misma está atravesada por el derecho. Nosotros tenemos un conjunto de normas, algunas de estas normas son obligatorias, como en el caso de las leyes, que suponen una norma que alguno de nosotros llega a incumplir, va a suponer una sanción. En ese caso hablamos de una ley. Y después tenemos normas que son como preventivas. Por ejemplo, normas de seguridad e higiene que ustedes apliquen en determinado lugar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del derecho, hablamos de este conjunto de normas que regulan la convivencia de todos nosotros como sociedad. Todo lo que tiene que ver con conductas concretas, formas de operación o de llevar adelante determinados actos. Y la justicia hace referencia a lo que es justo, es decir, cada uno le corresponde lo suyo. Por lo tanto, cuando hablamos de justicia es en caso de incumplimiento, cada una de las personas puede tener determinada sanción, que en el caso de la actividad turística, esa sanción puede ser, por ejemplo, suspensión de operar, otro puede ser el cierre permanente o transitorio del comercio, es decir, existen diferentes sanciones relacionadas con el incumplimiento de una norma o de una ley, ¿sí? Dentro de las ramas del derecho que les comentaba al iniciar, justamente a modo de introducción o de qué forma nos posicionábamos con la materia, hablamos de que las normas constituyen ese orden jurídico de toda la sociedad y vamos a clasificar en el derecho público y en el derecho privado, ¿sí? Cuando hacemos referencia al derecho público, estamos hablando de la relación entre el Estado y el ciudadano. Dentro del derecho público, es decir, esta relación entre el Estado y el ciudadano, podemos encontrar, por ejemplo, el derecho constitucional, administrativo, tributario, financiero, penal, ¿sí? Es decir, van a regular la convivencia o los actos entre el Estado y los ciudadanos. Y luego tenemos lo que es el derecho privado, que en ese caso va a regular esto que decíamos, las partes entre sí, es decir, los particulares entre sí. Por un lado tenemos derecho privado y derecho público, tanto interno cuando hacemos referencia al ámbito dentro de la Argentina, dentro de nuestro país, y externo cuando hacemos referencia al derecho internacional. También tenemos derecho privado interno y derecho privado externo, es decir, otra vez lo que regula las relaciones entre particulares dentro de un mismo país y las relaciones y quien regula las relaciones entre particulares de diferentes países, que hablamos del derecho privado externo. Por ejemplo, ¿qué regula la relación entre particulares? El derecho civil y el derecho comercial. Ustedes recuerden que actualmente tenemos nosotros el Código Civil Comercial, que está unificado y establece, cuáles son las bases del vínculo entre particulares. En el caso de que ustedes el día de mañana trabajen en el ámbito privado,
el ámbito privado va a estar vinculado tanto al derecho público como al derecho privado. ¿Qué tipo de elementos encontramos en la relación jurídica? Vamos a encontrar siempre un sujeto y el objeto de derecho. El objeto de derecho va a ser justamente cuál es la cosa sobre la que se va a imponer ese derecho. El objeto de derecho va a ser, en el caso de los servicios turísticos, va a ser esa prestación que se da. El objeto de derecho puede ser la prestación del servicio de cualquier índole, ya sea la prestación del servicio de transporte, de una agencia de viajes, de alojamiento, de restauración, el hecho de cumplir con la asistencia al viajero. Es decir, el objeto de derecho está dado por la prestación del servicio. ¿Y quiénes van a ser los sujetos del derecho? Los sujetos del derecho puede ser entonces la persona humana, que es lo que conocemos normalmente como la persona física, y la persona ideal, que es lo que conocemos como la empresa o la persona jurídica. Ustedes recuerden que son sujetos de derecho ustedes como empresa y son sujetos de derecho ustedes como individuos. Esos son los elementos que existen en toda relación jurídica y que va a mediar a la hora de establecer o no algún tipo de acuerdo, algún tipo de relación relacionado con el derecho privado y el derecho público. Siempre vamos a encontrar estos dos elementos. En la unidad número 2 se trabaja lo que es derecho y ley, y acá sí comenzamos a vincular la actividad turística con el derecho y con la ley. Y un poco de esto estuvimos conversando al comienzo. Fíjense que en estos cuadros ustedes van a ver esta confrontación entre el derecho y el turismo, y establece esto que decíamos, una complejidad de vínculos. Y estos vínculos se van a dar justamente porque el campo de estudio de la actividad turística está atravesada por diferentes disciplinas. Por eso hacíamos esto de recordar cuando ustedes hacían esta actividad en introducción al turismo, o bien estudiaban el concepto de turismo, introducción al turismo, y ustedes podían analizar cómo diferentes disciplinas aportaban a la actividad turística. Bueno, de igual manera sucede con la legislación y con lo que tiene que ver con el derecho. Cuando la actividad turística implica diferentes actividades, cada una de esas actividades va a estar regulada por un tipo de derecho o por un marco normativo. Incluso este ejemplo que decíamos al comienzo, si nosotros pensamos en la organización de un paquete turístico al extranjero, ustedes, agencia de viajes, primero todo lo que es el marco normativo para habilitar la agencia de viajes, luego todo lo que es el marco normativo del contrato de viaje. El contrato de viaje, por un lado, si ustedes son los programadores, es decir, ustedes son los operadores del viaje, o si ustedes son solamente intermediarios, es decir, si ustedes compraron el viaje a una mayorista y están haciendo el proceso de intermediación o reventa, o si son ustedes los operadores, es decir, ustedes son los que organizaron el paquete y se contactaron con cada uno de los prestadores de servicios, cotizaron y lanzaron el paquete o producto turístico al mercado. Ese producto o paquete turístico va a estar atravesado por diferentes actividades. Decíamos, migraciones, transporte, incluso transporte aéreo, y tiene todo un marco normativo particular, alojamiento, una vez que llegamos a determinado destino. Entonces, cada una de esas actividades forman parte de un complejo de marco normativo que regula la actividad turística. Por lo tanto, desde el material en la unidad número 2 se plantea, ¿es necesaria o no la existencia del derecho turístico como tal? Y los aportes teóricos, en general hay varios autores que coinciden en que debería existir un derecho turístico por la complejidad que tiene la actividad turística en sí misma, pero siempre hay algún tipo de actividad que no está del todo contemplada, que se incorpora dentro de la prestación del servicio y también forma parte de objeto de derecho. En este caso ustedes pueden pensar también no solamente en un viaje internacional, sino alguna actividad que ustedes vayan a programar dentro de un área de reserva. Si ustedes van a hacer una actividad relacionada con un emprendimiento turístico o una actividad de recreación dentro de un área nacional protegida,
No podemos desconocer que existe, por ejemplo, la Ley Nacional de Parques Nacionales, identificar cuáles son los términos sustentables, cuál es el marco normativo que regula esa actividad, dónde podemos realizar, la importancia de los guías de sitio para llevar adelante la actividad. Es decir, hay una serie de normativas que están todo el tiempo atravesadas en la gestión y organización de actividades turísticas. Por lo tanto, las legislaciones aplicables a ciertas actividades turísticas no implican necesariamente un conjunto de normas que apliquen exclusivamente a como dice la diapositiva. Es decir, que exista un marco normativo que regule parques nacionales no es una ley exclusiva para el desarrollo de las actividades turísticas, sino que la ley de parques nacionales es una ley que está elaborada con otra finalidad y que además impacta en la actividad turística. Las leyes relacionadas con la actividad, con el transporte en Argentina, las habilitaciones que establece la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, por ejemplo, para poder habilitar un transporte para la actividad turística, está establecido, pero a su vez no solamente menciona para las actividades turísticas, sino que también establece cuáles son o cuál es el marco normativo y cuáles son los requisitos para habilitar determinadas unidades relacionadas con el transporte carretero en la Argentina. Por lo tanto, no es un marco normativo exclusivo para la actividad turística, pero cuando ustedes van a realizar ese tipo de actividades, tienen que estar bajo ese marco normativo y no desconocer ese marco normativo que regula la actividad turística que ustedes quieren desarrollar, ¿sí? Por lo tanto, el turismo carece de una definición universalmente aceptada, ya que nosotros, si bien reconocemos esta definición como fenómeno social complejo, en donde un grupo de personas se desplaza de manera voluntaria fuera de su lugar de residencia habitual por un tiempo de permanencia no mayor a un año, y nosotros reconocemos esa característica que tiene la actividad turística, el turismo como fenómeno va a depender qué disciplina o a través de qué disciplina se realiza el estudio, va a tener un determinado aporte. Por eso se menciona que carece de una definición universalmente aceptada, ya que recibe aportes de diferentes disciplinas. Y el derecho, como norma o sistema de normas, que decíamos, regulan la convivencia humana. Por lo tanto, toda nuestra vida está regulada por el derecho. Todo el tiempo estamos nosotros cumpliendo normas establecidas. Cuando llegamos a un semáforo y frenamos, cuando sabemos que hay que hacer determinado trámite para renovar determinada documentación, es decir, la vida misma nuestra está atravesada por el derecho. Por lo tanto, si decimos que el derecho regula la convivencia de una sociedad y dentro de ella encontramos el derecho público que regula el Estado y los ciudadanos, el derecho privado que regula las partes entre sí, estamos haciendo referencia a que la actividad turística se encuentra dentro de esa sociedad y por lo tanto no podemos desconocer el marco normativo de acuerdo a la actividad que ustedes el día de mañana decidan emprender, ¿sí? Esto es un poquito lo que decíamos también. La actividad turística va a recibir aportes conceptuales desde la antropología, la ecología, la sociología, psicología, la geografía, la estadística, la economía. Algunos trabajarán más esta parte del turismo como desplazamiento, otros trabajarán más la actividad turística como el beneficio económico para el desarrollo territorial. Otros pueden aportar la definición del turismo desde el punto de vista sociológico relacionado con el estudio de las motivaciones. Bueno, existen cientos de disciplinas que aportan a la actividad turística y eso también hace que sea más complejo definir un derecho turístico como tal. Sí es importante entender que la actividad turística va a ser regulada por diferentes normas y a eso le vamos a denominar derecho turístico, al conjunto de normas jurídicas que con motivo del turismo, de la actividad turística, regula determinados actos y relaciones que se dan entre el turista, los prestadores de servicios y el Estado, tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado. Fíjense que ahí, por ejemplo, se menciona esto que decíamos, los movimientos migratorios temporales de personas.
Esto es importante que ustedes tengan ahí presente como para leer para su examen relacionado con este concepto de derecho turístico. Un poco lo que decíamos, el derecho se nutre de diferentes ramas del derecho. Algunas de las ramas del derecho, tanto desde el punto de vista privado como público, encontramos el derecho internacional, administrativo, constitucional, derecho del trabajo, financiero, penal, procesal, civil, comercial. Y un ejemplo de qué forma el derecho administrativo se relaciona con la actividad turística puede ser, por ejemplo, a través de la organización de actividades turísticas de la administración pública. Cuando una dirección de turismo, una secretaría de turismo, un ministerio de turismo, es decir, el rango que tenga cada administración pública dentro de una provincia o de un municipio, va a realizar actividades que pueden ir, por ejemplo, de la promoción, de la fiscalización de las actividades turísticas. Entonces, de esa forma, el derecho administrativo, desde el punto de vista público, como una rama del derecho, está relacionado con la actividad turística. También cuando encontramos oficinas de información turística, cuando organizan programas o circuitos turísticos, esto que decíamos, para fomentar la promoción y también para fiscalizar los servicios, es decir, que los servicios se encuentren debidamente habilitados y homologados de acuerdo al marco normativo para poder operar. Siempre en pos de ¿qué? De brindar un servicio que sea acorde con las exigencias del turista y preservando el derecho del consumidor, que quién es nuestro consumidor dentro del sistema turístico va a ser ese elemento dinamizador del sistema turístico que le llamamos turista, visitante o excursionista. Aquí tienen un ejemplo de cuando hablamos del ámbito privado. El ámbito privado es cuando, por ejemplo, el turista interactúa en la compra y venta de un transporte, de un hotel, consume alimentos, es decir, existe un contrato como por ejemplo el contrato de hospedaje. Eso está dentro del ámbito privado, es decir, regula las relaciones particulares entre el turista con la empresa, en este caso el alojamiento. Cuando hablamos del carácter público es lo que anteriormente mencionábamos con el derecho administrativo. Ya es el Estado que regula las relaciones junto a los ciudadanos y en este caso, si por ejemplo el turista presenta una queja ante las autoridades turísticas, ya sea esto que decíamos ministerio, secretaría, dirección, ya entra en función lo que es el carácter público. Ya es el Estado o es algún organismo del Estado quien se va a encargar de controlar ese vínculo con el ciudadano y por eso hablamos de que las ramas del derecho están en constante vínculo, tanto el ámbito público como el ámbito privado. Por eso es importante, y nos deteníamos al comienzo de la diapositiva, en la unidad número 1, cuando rescatábamos justamente este aspecto conceptual entre el derecho público y el derecho privado. Esto sí tengan en cuenta lo que hablábamos de la ley, que la ley es una norma jurídica, esa norma es un precepto establecido por una autoridad competente y su incumplimiento va a traer aparejado una sanción, ¿sí? El decreto es un tipo de acto jurídico emanado habitualmente no del poder ejecutivo, no del poder, legislador, sino ejecutivo, y que generalmente lo que hace es establecer cuál es el marco operativo de una ley, ¿sí? En la actividad turística encontramos tanto leyes nacionales, provinciales y encontramos también decretos que acompañan ese marco normativo y regulan la actividad turística. Esto también, lo que es ley, tengan presente para el examen, ¿sí? Que hablamos de un tipo de norma, pero que el incumplimiento de esa norma va a traer aparejada una sanción. Y en la última unidad, cuando trabajamos el acto y el marco normativo del turismo, hacemos referencia a cuál es ese marco que se encarga de regular la actividad turística. Esto de igual manera tenemos que estar siempre actualizados porque pueden surgir modificaciones, por ejemplo, como decíamos anteriormente, en cuál es el rango que tiene una dirección de turismo, un ministerio, una secretaría, que se va a encargar justamente de auditar la actividad turística. Y a nivel internacional vamos a encontrar la Organización Mundial de Turismo, actualmente también denominada ONU Turismo. Recordemos que la Organización Mundial de Turismo
es el organismo especializado en la actividad y depende de la Organización de Naciones Unidas. Luego tenemos el Mercosur, que es quien va a regular este mercado común entre países que integran este acuerdo regional. Y a nivel nacional tenemos actualmente el Ministerio de Turismo y Deporte. Esto puede cambiar, pueden ser, por ejemplo, secretarías, pueden haber direcciones, ustedes pueden pensar en cuál es el rango que tenga cada una de sus provincias. Esto es lo que recién mencionaba y me voy al ámbito, del ámbito público. Entonces decíamos, por ejemplo, secretarías de turismo, direcciones, la Organización Mundial de Turismo. Y desde el punto de vista privado son todas aquellas organizaciones que se encargan de regular la actividad. Por ejemplo, a nivel internacional tenemos la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que es la IATA, que regula la aviación internacional. A nivel nacional, por ejemplo, tenemos la Cámara Argentina de Turismo, que es la CAT. Tenemos FEDGRA, la Federación Económica, Hotelera y Gastronómica de la República Argentina. La FAEBIT, la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo. La OCA, la UTCRA, es decir, hay distintas organizaciones. La OCA está relacionado con todo lo que es las empresas organizadoras de eventos. Es decir, en este caso son actores desde el órgano privado que se encargan también de auditar y controlar la actividad turística. Es decir, cada sector se encuentra representado en la Argentina, tanto el área gastronómica, el área de la administración de turismo, el área de organización de congresos y por supuesto la parte hotelera también y de agencias de viajes. Esto es importante también que ustedes tengan presente cuando hablamos de la pirámide jurídica en Argentina. Vamos a encontrar siempre en la cúspide, ahí donde se observa en color rojo, vamos a encontrar los tratados internacionales relacionados con la actividad turística. Luego tenemos las leyes nacionales, las leyes provinciales. Siempre las leyes provinciales o el marco normativo que regule la actividad turística a nivel local o provincial tiene que estar alineado primeramente con la Constitución Nacional y con las normas nacionales de turismo. Acá tenemos algunas de las normas nacionales de turismo y una de ellas que comenzamos a desarrollar es la Ley Nacional de Turismo número 25.997. Esta actividad fue recientemente también modificada, algunos aspectos, pero básicamente declara el interés nacional de la actividad turística y plantea al turismo receptivo como una actividad de exportación no tradicional y cuáles son los principios que rigen a la actividad turística en nuestro país, como por ejemplo el desarrollo sustentable, la calidad, la competitividad, la importancia de que sea un turismo accesible. Y relacionado con esto, establece también en el material la importancia de la aplicación de derecho del consumidor en Argentina. Es importante reconocer que en materias de la actividad turística también está resguardada por la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Bien, hasta aquí llegamos. Voy a volver con ustedes al curso. Aquí estoy. Ay, me quedé solo con Sandra ahora se me fue Julieta. Disculpen que yo voy así porque enseguida ya entra otro docente, así que estamos con ya me van avisando que tengo que desocupar el aula. Pero bueno, básicamente es esto como lo más importante. Algo que quería hacer nomás la aclaración. La Ley Nacional 25.997 de Turismo establece a la actividad turística como una actividad exportadora no tradicional, puntualmente al turismo receptivo. ¿Y esto por qué? Porque la actividad de turismo receptivo permite recibir extranjeros, entonces de esa forma ingresa de alguna forma moneda extranjera, llámense por ejemplo dólares, y eso favorece a la balanza de pago nacional. Por eso hablamos del turismo receptivo como una forma de actividad económica exportadora no tradicional, ¿sí? Y esos principios que regula la Ley Nacional de Turismo son los principios con los que después cada provincia, cada municipio tienen que estar sí o sí alineados, porque por eso hay una jerarquía de normas. Una normativa municipal no puede no estar relacionada con una nacional.
Y siempre, por supuesto, mirando a nuestra Constitución Nacional, ¿no? Que va a estar siempre en la cúspide. Bueno, Sandra, estoy llegando con el tiempo justo, disculpen. No, está bien, perfecto. Súper entendible y bueno, mirando los temas como siempre y agradeciendo esta posibilidad del cara a cara y de esta reunión que, bueno, lleva a uno a acercar más a toda esta cuestión, sobre todo legal, que por ahí es lo que más me gusta en este caso, soy más de la que verá. Así que, pero bueno, cualquier duda, la consulta. Muchas gracias. Por favor, Sandra, queda disponible tanto por correo o en el foro de consultas, un mensajito, a medida que avanzan con el material, ¿sí? Y recuerden que para este primer examen se evalúan los contenidos de la unidad número 1, 2 y 3, pero más o menos ya les fui orientando por dónde va el examen, ¿está? Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por conectarse. Chau, hasta luego.